Esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Si tienes preguntas o necesitas oración, comunícate con nosotros al 844-160-80. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este precioso día. Hay mucho que decir sobre los hijos y los padres. Finalmente los padres somos finitos, somos caducos. A veces los hijos también tenemos que pensar que pueden ser caducos, o sea, que ellos mueran primero que tú y que yo. Y pues es un tema, a mí me impresiona mucho, mucho que me impresiona. Pero hay bendición grande en las promesas de Dios, en el corazón de Dios. Y entonces te he presentado una parte número 3 de cómo levantar de la depresión a tu hijo. Cómo levantar de la depresión a tu hijo. Y hemos estado meditando en papá y en el hijo. Y hoy vamos a avanzar un poquito. En el Salmo 68, versos 5 y 7, le pido a Dios que me permita expresar su corazón para contigo. Dice en Salmo 68, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Cuando yo era niño, pues mi papá y mi mamá no vivían juntos. Y a los adultos que rodean a los niños o que rodeamos a los niños, a veces decimos cosas muy compasivas, como que muy sensibles, pero nos falta sabiduría. Y a veces cometemos errores que ni nos imaginamos. Una de las cosas que me impresionó mucho de niño fue que dos personas adultas o varias personas, pero en dos eventos, siendo yo de 7 años o de 6 años, íbamos en un viaje de paseo de verano con mi mamá, creo que una tía, y íbamos mi hermano y yo. Si yo tenía 6, él tenía 7. Y entonces alguien dio una buena idea. Nos dijeron, niños, cuiden a su mamá. Bueno, no tenía yo el espíritu de mi pequeño angelito, pero esa frase me hizo a mí en carretera pensar en el carro que se pudiera descomponer, en que hubiera unos hombres malos que nos quisieran lastimar y yo de 6 años iba a cuidar a mi mamá. Y esa fue una de las veces que nos dijeron eso. Y en otra ocasión también. Ustedes son los hombres de la casa, cuiden a su mamá. Oye, no me hizo grave crisis, pero sí me dejó pensando y bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que mi mamá en su sabiduría era muy profunda, ella muy sabia, muy inteligente. Un día nos dijo, mis hijos, si un día
se nos descompone el carro en despoblado en la carretera y hay hombres malos que nos quieren hacer daño, ustedes corran, corran, corran. Fue su mensaje. Déjenme atrás. Corran tanto como puedan. Y la verdad me liberó de ese reto tan gigante de tener que cuidar a mi mamá siendo yo un niño, pues, ¿qué te puedo decir? 18 kilos o 22 kilos, no sé. Pero la vida de un niño huérfano es muy especial, muy, muy especial. Ve la vida desde una manera distinta a la de un niño con papá y mamá. A mí me acuerdo que mi mamá quería que maduráramos pronto. Su oración nos platicó ella que era: Señor, yo te pido que me des vida para hasta cuando menos que mis hijos gradúen de primaria. Y luego su oración era: yo te pido que me des vida para proteger a mis hijos hasta tercero secundario. Y luego ya después, yo te pido, Señor, que me des vida hasta que gradúen de la escuela. Bueno, una madre preocupada por sus hijos. Interesante. Claro que sí, claro que sí. Y entonces para mí es muy sensible el tema de niños, que hay muchísimos. Voy a decir, el 30% de la población son huérfanos funcionales. Alguien me diría: no, hombre, más, el 50, el 60, el 70%. Y tienen razón, yo creo que tienen razón, pero yo trato de no parecer alarmista. Pero imagínate que de cada 3 niños, que es el 30%, uno esté pensando: bueno, yo soy niño, soy pequeño y necesito caminar a la escuela de regreso. Y íbamos mi hermano y yo solitos caminábamos varias cuadras rumbo a la escuela, o a veces varios kilómetros de regreso a casa. Ya cuando tendríamos a lo mejor 12 años, 9, 11, 12 años. Nos aventamos en despoblado 3 kilómetros. Y me acordé ahorita de un amigo mío que me decía que él tenía que correr por el campo 4 kilómetros. Lauro, si estás por ahí, saludos. Lauro, te admiro, te sigo admirando. Y la vida es un reto grande, aunque estén papá y mamá. A veces papá o mamá son más tóxicos que si no estuvieran. Y entonces, por eso dije huérfanos funcionales. Y no solo huérfanos, sino a veces perseguidos o secuestrados funcionales. Tremendo. Pero Dios no está desapercibido de esto. Dios no está desapercibido de los huérfanos funcionales. Y el Salmo 68 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. La primera cosa que quiero resaltar es que cuando Dios inspira, en este caso al rey David, a escribir este verso, esta revelación que viene a su mente, a su corazón, y un asunto muy pensado por él, un asunto del que no fue ajeno. Todo indica que es hijo de otra mujer, distinta a la mamá de sus hermanos, 7 hermanos u 8 hermanos. Y parece ser que él es el coyotito arrimado, el coyotito
solo vino, o Coyotito o Coyotito, tú eres otro costal de otra harina. Y fue perseguido, menospreciado, burlado por sus hermanos. Te estoy hablando de una historia de hace 13,000 años. Y mientras te digo esto, tal vez viene a tu mente orfanatorios en la ciudad donde vives. Sí, hay muchos orfanatorios, pero la verdad no suficientes, lastimosamente. Y qué lástima que sea necesario que haya orfanatorios, pero es una necesidad patente desde hace 3,000 años o más. Puedo decir 5,000 años. Asunto importante. Pero cuando Dios le dice esto al rey David, Dios le dice, padre de huérfanos. Y David tiene muy en claro lo que es un padre, porque su padre era el padre de sus hermanos, y sus hermanos están vestidos de militar en la guerra con funciones importantes en aquellas formas de vivir de aquella sociedad, y él está vestido como el pequeño niño que su labor era cuidar de las pocas ovejas de mi padre, decían los muchachos, medios hermanos de David. Y David era un morboso para sus hermanos, era un descuidado, era un malvadillo travieso que había venido a ver la guerra por el deleite de ver la guerra, no con guantes de box, con espadas, y la pelea era a morir. No eran 12 ni 15 rounds, no, era a morir. Y ellos lo acusan de ser así curioso, mañoso, arrimándose a ver la guerra, menospreciado. Entonces el Espíritu de Dios le dice a David, padre de huérfanos, Dios, ¿tú sabes lo que quiere decir padre? ¿Tú sabes qué quiere decir papá? Y la respuesta es sí. Cristo mismo en el Nuevo Testamento nos dice, vosotros pues cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro, Padre nuestro. Muy lindo. Y el Espíritu Santo luego le dice al apóstol Pablo, dile, la gente cuando tiene amistad con Dios, le dice a Dios, no padre, le dice papito, papito. Me gusta mucho cuando los niños ponen su manita en el cachete de papá y le jalan la oreja y le jalan la nariz y le ponen sus deditos en los labios de su papá. Me encanta, me encanta. Dios, ¿sabes lo que quiere decir padre o qué estás diciendo? Eso es. Eso está diciendo el Padre de todos los espíritus, el dador de la vida. Padre. ¿Qué quiere decir? Pues el que dio la vida, número 1. Número 2, el que protege. Número 3, el que enseña. Número 4, el que fortalece. Número 5, el que da rumbo. Número 6, el que da ímpetu al niño. El que da nombre, el que da fama, el que da herencia, el que da consejo, el que suda sabiduría para su hijo. Y Dios dice a David, diles que yo soy padre para todo aquel que me quiera recibir por padre, sea huérfano o no.
padre de huérfanos. ¿Y sabe Dios lo que es un huérfano? Sí, sí, Él sabe lo que es un huérfano. Él tuvo que echar fuera del huerto del Edén a Adán y a Eva. Una decisión radical, dolorosa, necesaria. Y estar observando, cuidando la vida de Adán y Eva fuera del huerto, pero fuera de la comunión, de la amistad. Parece ser, por lo que dice la Biblia, que no había oración a Dios en aquel tiempo. Adán y Eva olvidaron que era orar a Dios. No había esa amistad, había un muro de separación, había pecado. ¿Huérfano? Sí, Dios sabe que es huérfano. Y su hijo Jesús, que nació de María, su padrastro José, todo indica que murió, voy a decir mi parecer. José murió cuando Jesús tendría cosa de 17 años. Y fue así porque Dios tenía necesidad de que Jesucristo levantara su mirada más alto, más alto. Indudablemente José fue un hombre justo, un hombre valiente, un hombre que sabía llevar la lucha y la vergüenza y la carga de su familia. Nace el niño y tiene que salir huyendo a Egipto. O están en espera de la fecha de la boda y se supo que María estaba embarazada. Y tan lo supo que dice, consideró dejarla secretamente. O sea, así como que voy al mandado y no regresaba. Y tiene la valentía de tomar a María por mujer en una sociedad donde apedreaban a las mujeres embarazadas sin estar casadas. En Juan, creo que el capítulo 8, platica que los que discutían con Jesús para tratar de debilitarlo en el diálogo o en la discusión o en su seguridad que ellos percibían en él, le dicen, Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Cuando menos le estaban diciendo, pues si te acuerdas que tu mamá salió embarazada antes de la boda. Interesante. Y ese fue José. Y Jesús queda responsable como carpintero a cargo de su madre. Y lo que yo entiendo de la Biblia, y no es nada de ofensivo, no es nada de grosería, ni nada no santo, y sus medios hermanos. La Biblia habla de los hermanos de Jesús. Jacobo, el hermano del Señor. Varios hermanos y hermanas. No, que también se puede traducir como primos hermanos, sí. También se puede traducir así. Pero todo indica, desde mi punto de vista, y no quiero ofender a nadie, que tuvo medios hermanos. No creían en Jesús. Juan era primo hermano. Jacobo, el otro Jacobo, era primo hermano de Jesús. Pero nunca le llaman hermano de Jesús. A ni uno de los dos. A Jacobo sí. Y a otros hermanos y hermanas. Pero independientemente de eso,
y perdóname por mezclar este tema aquí, pero Jesús queda como responsable, carpintero de su hogar, defensor de viudas. Pero sigue diciendo el Salmo 68, verso 5, es Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas, en su santa morada, en su casa, en su habitación. ¿Se refiere a un templo? Pues sí. Se refiere a una techumbre hecha en el monte, pudiera ser. ¿Se refiere a una tienda de campaña tabernáculo? Sí. ¿O se refiere a un lugar en donde Dios muestra su presencia? Y ahí en ese lugar, Él hace refugio para el huérfano. ¿Sabes dónde es? Donde está Él. Porque de Dios es el cielo, la tierra y su plenitud. Dios puede hacer de su habitación cualquier lugar. La casa más humilde y sencilla de Saltillo, de Chihuahua, de México, cualquier lugar. Lo importante es que Él esté ahí. Y cuando alguien va a buscar su presencia, cuando alguien le llama, como Abraham, que reconociendo la tierra ponía un altar y adoraba a Dios, santa morada. Y todo huérfano puede recurrir a ese lugar. Yo creo que el 70% de los que nacemos o hemos nacido quedamos huérfanos de niños o de adultos. A los 40, 60 años, pues papá, mamá ya tienen 80. Y quedar huérfano, la gran mayoría quedamos huérfanos. Pero no es un tema de dar temor, no es un tema de dar miedo, pánico. Jehová es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Ahora, voy a añadir algo. Ocurre que en la sociedad actual hay muchos ancianos, más que nunca en México, que los hijos pierden interés en estar cerca de su padre, de su madre, y los dejan en su casita, solos, 70, 80, 90 años, solos. A veces ocurre que les mandan a alguien que les haga de comer, pero la mujer que les va a hacer de comer, barrer, lavar ropa, lo que sea, se sale a las 4 o 5 de la tarde y se queda el hombre o la mujer solitos, de 4 a 9 de la mañana. ¿Cuántas horas son? 17 horas. Pero no te preocupes, Dios es Padre de huérfanos. Pero estamos hablando de los niños, de los hijos. Su santa morada. Papá, ¿te interesa tu hijo? Llévalo a un templo donde hablen de un Cristo vivo, poderoso, que da su vida por la gente. No un Cristo inoperante, no un Cristo poético, no a un Cristo derrotado, no a un Cristo débil y en angustia. Lleva a tu hijo
donde hablen, sí, de un Cristo que murió, pero un Cristo que resucitó. Termina el Padre Nuestro diciendo, te pedimos por el pan, te pedimos por el perdón. Y luego dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Ahí llévalo. Si tú te quieres arrimar a Dios, buena cosa haces. Pero si no te quieres arrimar a Dios ahorita, lleva a tu hijo. ¿Qué culpa tiene que tú no quieras ir al templo? Lleva a tu hijo. Que le enseñen la Biblia. Ahora, que si tú quieres ir al templo porque tú te percatas que necesitas a tu Padre Eterno, por favor, ve. Y pídele a Dios que lo quieres conocer. Pídele a tu maestro de la Biblia, a tu pastor, explícame, por favor, enséñame a leer la Biblia. Tengo estas preguntas. Ve, por favor, y que tu hijo esté ahí contigo. Hay problemas en casa, híncate, no te escondas. Híncate, jala a tu hijo. Mi hijo, ven, vamos a orar. Es que apenas tiene 4 años, está en la edad ideal. Híncate a orar conmigo. Y enséñale a orar. Mi hijo, me quedé sin empleo. Vamos a orar. Con Dios nunca estarás huérfano. ¿Qué debo hacer para levantar a mi hijo de la depresión? Que conozca al Padre Eterno. El Padre que pasarán los años. Pasarán guerras, terremotos, hambrunas, enfermedades, y Él estará con tu hijo. Y luego sigue diciendo la Biblia, verso 6 del Salmo 68. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Quién es un desamparado? Alguien que no tiene amparo, alguien que no tiene techo, o si tiene techo, le falta comida, o si tiene comida, le falta alguien que lo apoye o lo proteja, alguien que necesita amparo. ¿Tú a veces te has sentido así? Bueno, ya sabes a quién recurrir. Aunque tengas 50, 60, 70, o aunque tengas 19 años, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y si tú, de 19 años, o de 15, o de 12, sabes que Dios puede darte una familia, que aunque no es tu familia física, biológica, es una familia que te va a abrigar, es una familia a quien le importas, te tendrán en la mente. Y si tú abres tu corazón, si tú les platicas de tus sueños, si tú les dices, estoy quebrado, levántenme, quiero aprender, no vengo a pelear con ustedes, enséñenme por favor, hallarás gracia. Porque el humilde recibe gracia de Dios. ¿Y cuál es esa familia? Bueno, puede ser una iglesia preciosa, puede ser una iglesia que te abriga, una iglesia que te hace casa. Te invitarán a comer de vez en cuando. Les puedes marcar por teléfono o puedes ir a cualquier hora de la noche. Pastor, hermano, hermana, estoy muy contento que hace unos 3 meses y medio una preciosa familia que estuvo con nosotros aquí en Saltillo en la iglesia y se fueron a otra ciudad del país, es más, están en Estados Unidos, nos vino a visitar y se puso de pie y dijo, pastor, delante de la iglesia, le he dicho a mis hijos que si yo no estoy y su papá no están, que recurran a usted, que en usted encontrarán un padre.
Y la respuesta es sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque si Dios es Padre, hemos sido llamados a ser padres. Padres de muchos, de muchos. ¿Te parece bien? Se nos acabó el tiempo. Seguimos platicando este tema, parte 4, en nuestro siguiente video. Dios te bendiga, te amo, Dios te ama. No estás solo, no estás sin familia, no estás desamparado, no estás huérfano. En el nombre de Jesús. Pedro González Ibarra, un placer platicar contigo. Pedro González Ibarra con Y. Casa de Oración para las Naciones Saltillo, búscanos. Y también represento al Instituto Libertadores. Estamos para bendecirte en el nombre de Jesús. Que la pases bien. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.